Sí, primero un saludo a toda la gente que nos va a estar viendo por el link de la radio, de Radio Kairos, por Instagram. Eh, a ver, Pau no está porque nuestro hijo está, nos avisaron justo antes de venir a la radio que está un poco con fiebre en su guardería. Pero más allá de la fiebre, entendemos lo que está pasando. Eh, y lo vamos a hablar dentro del programa. Hay alguien al que no le gusta que uno haga estas cosas. Eh, el enemigo siempre va a estar pendiente de estar molestando, de estar impidiendo que avancemos, que crezcamos. Y como matrimonio no estamos alejados de eso. Como matrimonios vamos a estar y lo vamos a conversar. Vamos a estar siempre con ese enemigo que nos va a querer separar, que es un poco lo que vamos a hablar en el programa. Así que yo pido que estén orando por nosotros como familia porque son muchas, muchas las batallas que estamos dando como matrimonio, Mm. cada uno con Paola por su lado, yo por el mío, como uno solo que estamos siendo, porque al enemigo realmente no le gusta que justamente estemos en esto. Pero como lo dijimos con Paola, cuando nos avisan que Fran está con fiebre y que teníamos que ir a buscar a la guardería, dijimos, el programa se hace porque se hace. Y dijimos, bueno, Pau, ¿quién va? ¿Vas tú? ¿Voy yo? Y porque no podíamos fallarle a Dios. O sea, sabemos que estos son pruebas y teníamos que seguir adelante. Y nos Así reíamos es. y le decíamos al enemigo, no nos vamos a parar, no nos vamos a parar, vamos a confiar que Dios va a estar cuidando a Fran, que está con su mamá, que mejor resguardo que Dios y su madre. Así que yo estoy aquí, me va a tocar hacer el programa. Voy a cambiar un poco el cómo lo voy a contar, pero hablar del tema de no te separes es muy importante porque yo Sí. creo que todos hemos pasado por ese momento en donde quieres decir Momento aquí, de desesperación, ¿verdad? ese momento en el que dices hasta aquí llegué Sí, y no quiero más. así es. Obviamente me voy a apoyar mucho en ti, Pastor, y te agradezco estar acá Nada, placer. porque, porque de verdad. Y creo que lo primero que quiero decir es, hay veces que cuando uno es un matrimonio cristiano, la gente te mira desde afuera, primero te miran como locos, Sí. y segundo, piensan que nosotros no vamos a pasar por problemas o que tenemos que ser perfectos. Que volamos, que flotamos y que todo está perfecto. Yo creo que incluso antes de empezar el programa vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una oración. Vale. Vamos a hacer una oración por Fran, por Pau, que están ahí en casa. Señor, te queremos dar gracias por la vida de Pau, que tú le des entendimiento para poder cuidar en estos momentos a Fran. Queremos pedir por la salud de Fran, en que siempre que tanto Alberto como Pau deciden darlo todo para tu obra, el enemigo viene a atacar la salud de Fran. Pedimos que tú lo sostengas en tus manos, que tú toques su vida, que sanes sus dolencias, que ni siquiera terminan de saber qué puede ser porque es el enemigo nada más trasteando. Y queremos que tú les permitas poder servir con una cabeza despejada, sin problemas, aunque sabemos que en la vida hay problemas, y sabemos que tú tienes el control en tus manos y que el mensaje que ellos quieren transmitir, tanto de esfuerzo, de bien para los matrimonios, tanto Alberto con su facilidad para enseñar negocios, que tú les permitas poder servir en todas las áreas que tú quieres para la obra en ti, Señor. Y sobre todo porque están sirviendo para el cuerpo de la iglesia, están dándolo todo para la obra. Y te pedimos, por favor, que toques el corazón de sus hijos, de la salud de Fran, Señor, y que Pau pueda tener un momento también de paz y de tranquilidad, sabiendo que todo está en las manos tuyas, Señor. Y bendecimos este programa por tu Hijo amado. Amén. Amén. Gracias, Pastor. Sí, a ver, lo que te decía. A veces pensamos que por ser un matrimonio cristiano estamos exentos de problemas. Sí. De hecho, no es nada así. Y aquí voy a hablar un poco de lo que comentábamos con Pau cuando nos propusimos, y yo la miro como si estuviera ahí. Sí, La estoy sigue mirando, no pasa nada, no hay problema. Pero cuando nos propusimos hacer este programa, y sobre todo cuando Dios pone en el corazón de Pau hacer este programa de pareja, dijimos, vamos a contar a la gente que somos completamente imperfectos. Correcto. O sea, no tenemos nada de perfección, que nos cueste incluso enseñar a hacer matrimonios, pero ¿por qué lo quisimos hacer? Justamente por dar ese testimonio de lo que ha hecho Dios con nosotros. Sí. Y es justamente dentro de esa imperfección y eso de estar aprendiendo todos los días, es que dijimos, vamos a comenzar contando
primero lo que significó ser uno solo, que lo hablamos en el programa pasado, Así es. pero lo más importante que queríamos contar, que lo vamos a volver a repetir la próxima semana con Pau acá también, pero el contar las veces que nos hemos querido separar, que nos hemos querido divorciar, las veces que apareció la palabra divorcio en nuestra casa, y contar el cómo lo único que nos mantuvo juntos y nos mantuvo unidos y que no permitió que nos separáramos fue Dios, no fue otro. Fíjate, en eso, Alberto, voy a decir algo que es muy importante. No, es que nosotros hemos discutido, hemos dicho que queríamos separarnos o que queríamos hacer algo así como la separación o el divorcio. Solo con que lo hayas pensado, solo con que lo hayas dicho en plan amenazante, no que lo hayas planteado ni siquiera, porque a mí me ha pasado que con mi pareja alguna vez amenazas con eso de, es que si seguimos así, pues mejor cada uno por su lado, pero nunca lo llevas a efectivo. Muchas veces son calenturas, ¿verdad?, que se tienen, pero escucha qué difícil es cuando te crees que eso... Disculpa, que me está avisando que saltó la hora. Trata de... Sí, ya la corregí. Dale. Ya le corregí. Precisamente es lo difícil que hay. Lo difícil que hay es eso. La de veces que las personas creen que solo ha sido una amenaza ligera, que no es verdad. Cuando tú siembras la duda en el matrimonio de que puede haber un divorcio solo por una pequeña discusión, estás diciendo al enemigo que hay posibilidades de que destruya ese matrimonio. Sí, justamente. A ver, es muy importante entender que vamos a pasar problemas, sí. Vamos a pasar muchísimos problemas. Pero esos problemas también, como ya lo hemos entendido, van a ser para mostrar el poder de Dios en medio de nosotros, para demostrar el poder de Dios en medio de la familia, para que solamente ese poder de Dios nos mantenga. Porque, a ver, si nos ponemos a analizar cuáles son los problemas típicos de separación: infidelidad, anhelar el pasado, problemas económicos, problemas de comunicación, faltas de respeto, faltas de amor, falta de gesto de cariño, falta de intimidad sexual, la monotonía, pero porque son cosas con las que enfrentamos. Pero aquí lo que primero tenemos que entender es que cuando un matrimonio se va a romper o cuando se genera el divorcio no pasó en ese momento. El divorcio viene de tiempo. Esto es exactamente igual, y lo hablamos con Pau, que es nutricionista. La diabetes, cuando te llega a los 40, a los 50 años, la diabetes no está ahí. La diabetes la viniste gestando por cada pastel que te comiste de más, por el azúcar que comiste en exceso cuando eras pequeño. O sea, son muchas cosas que se vienen acumulando. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que para solucionar con la mano de Dios, para solucionar un matrimonio que se está quebrantando, hay que empezar a buscar qué es lo que se han ido dañando, pero gota a gota, gota a gota, porque en ese momento cuando tú dices, hasta aquí llego, no estás hablando de ese instante de lo que pasó. Incluso en la infidelidad, que quizás de todo lo que vamos a comentar, es algo que a nosotros como matrimonio no nos ha tocado, pero lamentablemente a muchos sí les toca. El momento en que el hombre o la mujer deciden ser infiel no es por ese instante. No. Es por la cantidad de cosas que hay detrás. Es más, Alberto, y lo triste es que cuando pasan esas cosas de infidelidad, siempre hay uno que dice, no, la culpa fue que me engañó. No, es el matrimonio. Es que ese engaño llevó un proceso, y ese proceso muchas veces es culpa de ambos, no es de uno. No es que me engañó, sí, pero ¿qué llevó a ello? O sea, la raíz de qué llevó a ello. Porque cuando se pelean dos matrimonios parece que siempre hay una víctima, o cuando ha pisado eso, al final los dos destruyeron el matrimonio, aunque uno cometió el error, ¿verdad? Sí, Paola, hoy cuando estábamos preparando el programa, que de hecho veníamos para acá cuando teníamos que decir no, porque Fran en la guardería estaba con temperatura, con fiebre. Pau me decía, hay que entender que un matrimonio no se separa por lo que haces, sino por lo que dejaste de hacer. Correcto. Palabra clave. O sea, cuando tú dejas de hacer cosas, pero es una sumatoria de cosas. Entonces, ahí uno tiene que justamente entender de dónde está viniendo justamente este problema. ¿Okay? Si nosotros analizamos las veces que hemos tenido problemas con matrimonio, nosotros con Paola, hay puntos que han sido claves. Y voy a hablar de los míos porque no está Pau. Pero quedan pendientes los de Pau. Pau, no te escaques. La semana que viene va a ser el nuevo programa más lo tuyo. A ver, tú dijiste, yo soy emprendedor y siempre lo vamos contando. Cuando eres emprendedor estás acostumbrado a hacerlo todo solo. Sí.
a tomar decisiones solo, no preguntarle a nadie, y más cuando has montado empresas donde eres el único dueño. Cuando tienes empresas donde tienes otros socios, ya estás acostumbrado un poco a conversar. Pero cuando te acostumbraste, en el caso mío, a siempre tomar la decisión yo solo, ¿okay? Y creerme todopoderoso, no tomas en cuenta a tu pareja. Y eso fue uno de los grandes errores que fuimos conversando con Paula. Yo recuerdo muy bien cuando estamos en Paraguay, porque nos conocemos en Paraguay, nos casamos en Paraguay. Estamos en Paraguay y un día le digo a Paola, en un mes más nos vamos a México. Sin preguntas. Ya está. Vete poniendo la maleta. O sea, vale, después estamos en México, nos enteramos que vamos a ser papá y yo le digo, perfecto, nos vamos a Europa. Y Paola, en esa ayuda idónea, en ese seguirme, porque Paola, en el momento en que decidimos casarnos, ella renuncia a su vida para hacer una vida junto conmigo. Pero fíjate, para hacer una vida junto conmigo. Pero yo eso no lo entendí hasta hace poco, que empecé a analizar, porque yo llevaba solo. Entonces yo decía, en mi egoísmo, que lo hablamos la sesión pasada, en mi egoísmo decía, ella me tiene que seguir porque me tiene que seguir. Y además, un egoísmo de ponerle el pie encima justamente a mi pareja, un error muy grave, que era, como yo pago, o sea, fíjate lo que te voy a decir, como yo estoy pagando, usted guarda silencio porque el que manda soy yo. Fíjate la soberbia y el egoísmo con el que se trataba justamente esa relación. La ceguera que tenías. O sea, la ceguera que tenías en ese momento, sí. ¿Y qué pasa? Porque uno puede estar diciendo y la gente se puede estar contando, bueno, el cristianito, ¿no? El cristianito tratando así. Es que por mucho, y aquí hay que entender algo sustancial, por mucho que tú creas en Dios, por mucho que sepas que existe Dios, por mucho que sepas que Jesús murió en la cruz por nosotros, si no lees la palabra, si no estás al lado de Dios y no practicas lo que Dios te está mandando, por mucho que creas, no sirve, en vano. O sea, no sirve de nada, estás frío como una piedra. Sí. Entonces, mi corazón frío como la piedra era justamente el que decía, como yo pago, usted se calla. O sea, de hecho, yo tenía una frase muy dura que es calladito más bonito. O sea, calladita más bonita porque el que manda soy yo. Y fíjate cómo, sin darte cuenta, porque que te crees el gran Superman, vas dañando a tu pareja. Vas dañando a tu pareja que te acompañó, la pareja que renunció a todo. No, y yo que conozco un poco a Pau, no demasiado, pero la voy conociendo, no es una mujer que se deja chantar, ¿eh? Y es una mujer que tenía un valor por añadido muy fuerte. Muy fuerte. Yo creo que no era una mujer que se hubiera dejado. Pau, a ver, vamos a contar un poco de la... Que vuelvo a decir, lo va a contar Paola después en detalle, pero Paola le había entregado al Señor su futuro. Ella estaba orando por encontrar un varón de Dios. Uh-huh. ¿Okay? Me aparezco yo. No sé si bien o mal. Pero el Señor sabe cuándo lo ibas a hacer. A lo mejor en ese momento no estabas tan fuerte, pero porque estás en camino. Pero Paola, es el momento en que empezamos, porque hubo señales muy claras. Uh-huh. Paola, cuando empezamos a conversar, lo primero que me hablas de Dios, para probar quién era yo. Yo le digo, sí, yo soy bautizado, etcétera. Estoy en la iglesia hace tanto tiempo. Nuestra primera cita, que fue una cita online, fue ver un culto. Entonces Paola dijo, bueno, este es. Pero claramente en ese este es, luego empieza a ver un Alberto que si bien creía en Dios, sabía la existencia de Dios, pero no estaba obrando como Dios lo manda. En eso que dice, trátala con respeto como un vaso frágil. Si a tú a una mujer le dices, usted se calla porque el que paga soy yo. Ya ha roto el vaso, medio vaso roto. O sea, el vaso obviamente, pero ¿qué hacía? Que muchas veces, y aquí quizás en este programa voy a hablarle más a los hombres, ¿no? Sí. Porque los hombres muchas veces somos así de duros. Sí. Porque somos duros, ¿no? Sí, o sea, desde la época de las cavernas que teníamos que andar matando mamut, ¿no? O sea, y somos duros. Pero la Biblia es muy clara, nos dice, la vas a respetar, la vas a amar y la vas a tratar como un vaso frágil. O sea, no es como tus amigos de cuando se van a jugar fútbol. Correcto. Y nada más. Entonces, sigo. En esas decisiones individuales, Paola fue guardando ese silencio, pero obviamente se fue dañando. Sí.
se fue dañando, hasta que un día dice basta. Pero en ese proceso de decir basta, hubo mucho que limpiar, porque además, luego, con las decisiones que yo tomo, y que la involucro y la llevo, ¿no? Y que justamente vamos de la mano. Pero lamentablemente en la vida del emprendedor vamos a pasar por problemas económicos. Sí, bastante. Y bastante. Y los problemas económicos en una pareja van a llegar siendo emprendedor, o porque un día te llegaste a la empresa y te dijeron que estás despedido. Estás fuera. Que estás despedido. Sí. Y ahí empiezan, obviamente, otros problemas que todos los matrimonios hemos vivido. Pero un tema importante, cuando no hiciste parte a tu pareja en la decisión, y ahí va a venir otro problema, que ella va a poder decir, el culpable eres tú. Y Paola lo dijo la semana pasada. Sí. Paola lo dijo la semana pasada cuando ella dice, es que empecé a culpar a Alberto de todo. Pero si tú te pones a analizar, tú dices, a ver, es obvio que ella puede estar diciendo algo porque no le hiciste parte. No le hiciste parte de la decisión, porque no es una decisión de fuimos juntos a un camino. No, claro. Entonces, claramente, si tú llevaste a tu mujer por un camino... No fue ayuda idónea, no fue nada. Claro, o sea, y la dejaste callada ahí atrás. O sea, cállate porque el que guía soy yo. Y la llevaste por un camino, y ese camino no resultó. O sea, con justa razón te van a levantar la mano y te van a decir, flaco, sí, pero es que te equivocaste. ¿Y qué viene? Luego, nuevamente el ego de nosotros los hombres de decir, a ver, si... ¿Qué me equivoqué? Bueno, me vuelvo a parar, pero total, el que sigue mandando soy yo, el poderoso soy yo. Sí, he metido yo la pata, pero bueno, yo lo arreglo. Entonces, sí, pero sigues alejado. Mira, hay una frase que no tiene nada que ver ahora con los matrimonios, pero que yo le enseñé a mi hija. Pero te lo pongo porque así nos debería de servir a veces. Nora habló mal a una compañera de clase. Sin querer, lo típico de los niños, tenía 4 añitos. Cuando llegamos a casa yo le dije, mira cariño, tira este plato al suelo. Lo tiró, se reventó. Le digo, pídele perdón. Me mira y dice, ¿perdón? Le digo, ¿se ha arreglado? Y me dice, no. Digo, hay veces que cuando tú haces daño a alguien, aunque le pidas perdón, el plato está en cachos. Y aunque lo pegues, nunca va a ser el mismo plato. Entonces, cuando tratamos a nuestras mujeres de esa manera, de hasta aquí, yo, tal, estamos sembrando, estamos rompiendo ese plato, que luego, aunque se pegue, hay cosas que no suelen volver a ser lo mismo, ¿verdad? Que seguro, porque el plato se rompió y uno va guardando. Y es para los dos lados, ¿no? Sí, o sea, yo me voy a preocupar, O la mujer que no respeta a su esposo y nada, y le da igual lo que diga el esposo y hace lo que quiere, le maltrata, habla mal de él a la gente, o sea, al final eso... Seguro, o sea, pero como te digo, yo ahora voy a hablarle un poco más a los hombres de lo que hacemos, porque muchas veces fallamos ahí. Sí. Fallamos en darle el espacio de ayuda idónea, darle el espacio de compañera, darle el espacio de decir, sabes que tú vales. Sí. O sea, y no vales solamente para que me tengas un plato de comida caliente en la casa, o no vales solamente para que cuides a los hijos. No, somos uno, como nos manda Dios, y somos uno, así por eso le pusimos a este programa 1 más 1 igual 1. Y si no le das ese espacio, es obvio que la vas dejando atrás. Si es así de simple. Así es. Y te lo voy a decir así. Supongamos que vamos en una carretera, ¿ok? Y yo de la noche a la mañana acelero de 100 a 150 km por hora y no le aviso a mi compañera idónea. Mi compañera sigue atrás a 100 km por hora. Sí. Y te encuentras después solo. Y tú tienes que decir, bueno, pero si yo la dejé atrás. ¿Pero qué hacemos los hombres generalmente? ¡Ey, apúrate! ¡Ey, acelera! Corre. O sea, pero corre porque... Y la seguimos no valorando. Pero, ¿y eso qué va a generar? Que se empiezan a distanciar. Y cuando ya estás distanciado, el corazón o la comunión dentro del matrimonio se empieza a deteriorar y se empieza a hacer todo mucho más frío. Sí. Y cuando no se sientan a conversar, que este es el punto siguiente, o sea, cuando no hablan las cosas de frente, el diálogo, sin sentirse atacados, porque eso me toca mucho a mí, o sea, la gente que me conoce, sé que hay varios amigos que están conectados escuchando y quizás mi familia también está conectada escuchando. Yo soy una persona, lamentablemente desde el ego, que siempre se acostumbró a decir a mí nadie me viene a dar consejo. Los que jugamos al fútbol tenemos ese problema. O sea, a mí, ¿qué me va a venir a enseñar? Entonces, pero cuando te paras en eso, y volvemos a lo mismo que hablamos en el programa pasado, ego.
ego. Sí. O sea, creo que el ego es una de las peores cosas que tenemos los hombres, tanto hombre como mujer, pero sobre todo los hombres tenemos el un ser ego. humano, en general, pero como dices tú, Pero el hombre... el ego, o sea, el Sí. ego del hombre de que yo soy el superpoderoso y todo, y muchas veces esa frase de ¿qué me vas a venir a dar consejos tú a mí? Y cuando empezamos a conversar con Paola, a analizar de, ¿sabes que tenemos problemas? Mi cabeza era, yo no tengo ningún problema, el problema lo tienes tú. Y así estaba mi cabeza. Y seguíamos en esa división, y yo siempre culparla a ella. O sea, que el problema no lo tengo yo, lo tienes tú. O sea, no, el problema lo tienes tú por no entender que te casaste con un emprendedor, el problema lo tienes tú por no entender que y así. Y se va rompiendo de a poco, Sí. hasta que llega por primera vez en tu cabeza a decir, bueno, no aguanto más y hasta aquí llego. Claro. Y empiezas a decir entre medio que tu pareja es la muy quejosa, que tu pareja es la que no te entiende, y siempre culpando. Ujú. Pero hay algo importante, que hoy Paola lo decía cuando justamente, como te digo, estábamos preparando el programa, que es, tú no puedes sanar algo si no te sanas tú primero. No, y no puedes tocar nada de los demás si tú no eres. Es que eres contagioso. A ver, tú no vas a poner a nadie con gripe a sanar a alguien que acaba de coger la gripe. O sea, al final es enredarse en un ciclo sin fin. O sea, tú no puedes sanar a alguien con la misma enfermedad. Al final es un ciclo. Lo vais a ir contagiando constantemente. Seguro. Entonces, Bueno, los que tenemos niños lo sabemos. O sea, si se te constipa el mayor y no alejas al pequeño del mayor, se te va a constipar. Y cuando termine el mayor y empiece el pequeño, luego se va a volver a constipar el mayor del pequeño. O sea, en un matrimonio lo mismo. Si tú tienes un problema y no sanas, cuando crees que lo estás sanando, la otra persona te lo está pegando. O lo sanas en conjunto y restauras el matrimonio del principio, o siempre habrá alguno que saque ese mismo problema. Que fíjate, tú acabas de decir, si quieres sanar a uno con gripe, no le puedes llevar a otro con gripe, ¿no? Entonces, si tú no te sanas a ti mismo primero, ¿cómo vas a sanar ese matrimonio? No puedes. Porque vas a seguir haciendo exactamente lo mismo siempre. Y lo sé por experiencia. Y ahí es cuando la palabra de Dios empieza a obrar, porque cuando tú estás con Dios, nueva criatura eres. Así es. O sea, es romper todo lo que traías antes para empezar a ser como Dios quiere que realmente seas. Correcto. Y cuando empiezas a hacer eso, te das cuenta que tienes que romper quizás muchas cosas, empezar a dejar el ego afuera, empezar a dejar todo eso, esas pequeñas cosas que te hacen hacerle daño a la otra persona. Uh-huh. Y que, ojo, ese daño que le haces muchas veces sin pensar que le estás haciendo daño, pero tu ego, esa forma de ser, orgullo, obviamente va haciendo daño a los que te rodean, ¿no? Sí. Entonces, viene el proceso donde tú tienes que empezar a restaurarte. Pero aquí un tema justamente muy importante. Y lo voy a decir con una frase que no es bíblica, pero que es mucho de nosotros los emprendedores. Cuando quieres aprender a volar, no le preguntas a las gallinas. No. O sea, si quieres aprender a volar, le preguntas a las águilas. ¿Y qué significa esto? O al menos pregúntaselo a un halcón. Al menos. Para algunos, no, pero no a las gallinas. Entonces, ¿pero qué significa en esto? Cuando tú quieres restaurar tu matrimonio, ¿a quién les vas a pedir consejo? ¿A tus amigos del fútbol? ¿A los amigos de la noche? Y lo primero que hacemos es... Al que se divorció. Al que se divorció, al que ya 5 días... Ese te va a contar lo mal que lo hizo. Es que, mira... A ver si por eso, por lo menos por el ejemplo aprendes, pero no es la solución. Pero fíjate, yo creo que muchos de nosotros hemos estado invitados a bodas, etcétera, y en el mundo, no sé si lo has escuchado acá en España, pero por lo menos en América se dice al matrimonio el matricidio. O sea, fíjate que ya como ya se expresa. Y tus amigos, cuando tú les dices a tus amigos que te vas a casar... Dice una frase más fea, pero no la voy a decir en las redes, menos para Latinoamérica. Cuando tú te vas a casar, yo quiero que los hombres recordemos las veces que dijimos nos vamos a casar. ¿Cuántos amigos nos dijeron, realmente te vas a casar? ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? ¿Estás loco? Fíjate el consejo. Cuando alguien te dice, ¿realmente estás seguro? O sea, te está diciendo no lo hagas. Y después, pero tú tienes que analizar por qué. Y si no estás firme, cuidado, porque hay matrimonios que no se hacen. Hay veces que la noche anterior dicen, no lo hago. ¿Por qué? Han habido casos, sí. Porque dejan entrar consejos que no tienen que ir. O sea, están aprendiendo a volar con gallinas. Sí. Y luego, cuando estás en el problema en el matrimonio, cuidado con quién le vas a pedir el consejo. Porque a nosotros nos pasó.
A Paola muchísimo. A mí en algunos casos, porque yo me retraigo mucho. O sea, yo cuando tengo problemas me aíslo completamente. Pero Paola buscó consejo y es quizás lo único que voy a hablar de Paola propiamente tal. Paola, mucha gente le dijo, sepárate. O sea, inmediatamente, afuera. O sea, ¿para qué sigues aguantando? Afuera. Pero Paola tiene una amiga en Paraguay, llena de Dios, esa mujer, y le dijo, Paola, por ningún motivo. Paola, tú busca a Dios y Dios va a restaurar el matrimonio. Así es. Y luego llegamos acá a España, en este deambular que hemos tenido, porque esa es una de las cosas que también generó conflicto, el ser muy nómade, siguiendo obviamente mis negocios. Y mucha gente esta que le aconsejaba a Pau y le decían, bueno, ¿cómo vas a andar de nómade? O sea, sepárate, tú no estás para eso. Y te digo, y era una lucha constante, porque el mundo le decía a Paola, olvídate de él, y una sola persona cristiana, llena de Dios, le dice, por ningún motivo, tú sigues, vas a luchar por tu matrimonio. ¿Por qué? Porque le prometiste a Dios que lo ibas a cuidar. Esa es la clave. Llegamos acá a Toledo, Dios nos pone un desiertito. Dios nos pone una iglesia literal enfrente de casa. Llegamos y creo que al muy corto tiempo hablamos con nuestros pastores y le contamos la verdad. Le dijimos, estamos a punto de romper. Y es quizás mi pastor, es el primero con el que yo hablo. Porque ya te decía, yo soy una persona que tiene un problema y se calla. O sea, no te vas a enterar. Y quizás los que me conocen se van a enterar porque ven que Alberto, o el Guga, como dice mi amigo, el Guga desapareció. Mi mamá sabe perfectamente bien que cuando yo tomo mis palos de golf y me voy a jugar golf solo es porque algo pasa. Necesitas aislarte. Porque quiero estar solo. Pero con mi pastor, Diego, yo es con la primera persona que me abro sinceramente, le digo, no aguanto más. Y me quiero separar. Y Diego me dice, en su estilo tan directo, Diego me dice, vale, sepárate, pero vamos a ver cómo le das explicaciones a Dios que renunciaste al matrimonio que Él formó y a la promesa que le hiciste. Sí, es lo mismo que yo le hubiera dicho. Lo mismo. Entonces... Vamos a ver cómo se lo explicamos, que no quiere seguir. Entonces, cuando me dice, bueno, vamos a ver cómo le das las explicaciones a Dios, yo digo, esa explicación no es fácil. Explicarle a Dios que yo le pedí en oración una mujer de Dios que me la dio, que le pedí a Dios un hijo y que me lo dio, porque Fran ya estaba cuando claro, yo quiero nada de eso. Cuando yo tomo la decisión de decir, sabes que hasta aquí llegamos, estando aquí en España, y decir, sabes que rompo todo y me da todo lo mismo, Diego me dice, bueno, ¿cómo le vas a explicar a Dios que lo que Él te dio, ahora ya no lo quieres? Y me dice así, y me la dejó, encárgate tú ahora de cómo le hablas a Dios. Una pelota. Claramente me rompe todo. Y le digo, bueno, no tengo, perdón lo que voy a decir, no tengo los huevos para decirle a Dios eso. Para decirlo así en la radio, aunque es una expresión que se dice mucho en España, no tengo narices. No tengo narices para decir eso. Y le digo, me tienes que acompañar, mi pastor, me tienes que acompañar y me tienes que ayudar a crecer, porque esta lucha no la puedo hacer solo. Y ahí entendemos un poco lo que dice... Romanos, ¿no? No, te voy a llevar a otra. ¿Te has saltado otra? Primera de Reyes 12:7, la historia de Roboam, el nuevo rey. Cuando asume y tiene que pedir un consejo. Y primero le pide el consejo a los ancianos para saber qué va a hacer con el pueblo de Israel. Y los ancianos le dicen, los vas a servir y ojo, y les vas a hablar bien. Cuidado, o sea, si bien le está hablando a un rey, pero si lo llevamos al matrimonio, fíjate, le vas tú a servir a tu esposa y le vas a hablar bien, tal cual, como dice en Colosenses 3:19, sí, no sean ásperos, amar a su esposa, y después en Primera de Pedro 3:7, trátala como un vaso frágil. Entonces, la historia de Roboam, primero, le pide el consejo
a los sabios, le pide el consejo a los ancianos. Y los ancianos le dicen lo que tiene que hacer. Vas a servir a tu pueblo y les vas a hablar bien. Pero Roboam, ¿qué hace después? No. Voy a irme con los jóvenes. Vale. ¿Qué le dicen los jóvenes? Que más allá de la juventud, sino que personas que no están cerca de Dios. Cuando dice jóvenes, además, no solo porque hable por la edad, sino habla de la inexperiencia. Claro. Es lo que significa. Se lo a los inexpertos. Los inexpertos, las gallinas, o sea, yo lo hablo así de frente. Exacto. O sea, las gallinas que no saben volar. ¿Y qué le dicen estas gallinas que no saben volar? Anda y véngate del pueblo. ¿Y qué hace el flaco? ¡Bomba! Va y se venga del pueblo. Entonces, si lo llevamos a nuestros matrimonios, si buscamos consejos en personas equivocadas, que ojo, muchas veces están dentro de la familia también. Y de la iglesia. Pero esto que soy pastor lo puedo decir yo. O sea, y de la iglesia a veces. O sea, es que, a ver, el enemigo está en todos lados, ¿no? Pero hay veces en que en la familia, o tu mejor amigo, o tu círculo más íntimo, cuidado con los consejos. Sí. ¿Y dónde lo tenemos que buscar? Porque justamente es lo que nosotros queríamos contar con Pau. ¿Qué hizo de que nosotros dos siguiéramos adelante? Simplemente Dios. Nadie más. Ni Fran, ni mi hijo. Porque yo quería romper todo, pasar lo que pasara. Pero Dios nos tomó, hizo que nos humilláramos, hizo que perdiéramos todo. Que perdiéramos todo, y en el caso mío, yo siempre me afirmé del dinero, de las finanzas. Y Dios tenía que romper todo. Dios tenía que romperme las finanzas hasta lo mínimo para depender 100% de Él. Todos mis negocios los pierdo de la noche a la mañana. Después trato de volver y los negocios siguen no resultando. Y yo sé que Dios era el que permite que se rompa todo para decirme, Alberto, dependes de mí. Dependes de mí tú y depende de mí tu familia. Entonces empieza a escucharme. Cuando empezamos a escuchar a Dios, es que nuestro matrimonio se empieza a restaurar. Cuando empezamos a escuchar a Dios con Pau, es que empezamos a conversar nosotros y nos empezamos a sincerar. Cuando yo empiezo a escuchar a mi esposa sus penas, sus alegrías, sus agradecimientos o esas batallas que libró en silencio. Y empecé a escuchar a mi esposa que me dice, en este momento si bien actué mal contigo, pero tenía toda esta carga. Sí. Pero solamente porque permitimos con Paola que Dios entrara en nuestras vidas. Sin Dios no estaríamos acá. Y por eso quisimos justamente hacer este programa y por eso quisimos contar. Porque todas esas gallinas a las que les preguntamos antes, lo único que querían es que nos separaran. Y lamentablemente, no tan solo viene de estos consejos, sino que tenemos que entender algo. Más allá que el mundo nos va a querer separar, el enemigo nos va a querer separar. Sí, eso siempre. Y el enemigo va a querer separar. El enemigo viene a matar, robar y destruir, pero el plan del enemigo es destruir a la familia. Por eso es que están las cosas como están. Quiere destruir a la familia, es el objetivo del enemigo. Un programa de familia no interesa, porque lo que no interesa es la familia. Es que justamente, o sea, nos metimos, como se dice, en la pata a los caballos cuando quisimos hacer un programa en familia. Pero yo sé que muchos de los hermanos que están escuchando esto y quizás otros que no están en la iglesia, porque lo estamos transmitiendo por redes sociales personales, que hay gente que no está en la iglesia. Sí, no. Pero la única solución a los problemas es Dios. Así es. Es Dios, es la palabra de Dios. El mejor consejero es la palabra de Dios porque ahí está todo escrito. Y te digo, fue lo único que nos salvó. Porque el enemigo, y vayamos a entender un poco, la palabra diablo viene de la palabra griega dia, que significa separar, y balien, que significa arrojar. O sea, ya partimos así. Luego, la palabra Satán viene del hebreo opositor. Todo esto, ¿qué nos está queriendo decir? Que él, Satanás, el enemigo, está hecho justamente para separar. O sea, se goza si nos separamos. O sea, cuando un matrimonio se separa, hace fiesta. Si es que Satanás quiso dividir el cielo. Se llegó una parte, de hecho, con él hacia abajo. O sea, él separó, dividió. Es el daño más grande
que pudo hacer es la división. Dios intenta unir, Dios busca la unidad y viene la división. Satanás siempre destroza todo, iglesias, matrimonios, todo con división. Es que es la única forma. Y en esa división, ¿cómo lo hace? Cuidado, acá la gente tiene que entender que obviamente no vamos a ver ese ser rojo con cacho y con cola como la gente piensa. El enemigo obra de otra forma. Sí, sí. ¿Y de qué formas empieza a orar? Cuando tú estás en un momento de discusión con tu pareja, hombres, les puedo asegurar que esa misma tarde se van a cruzar con la mujer estéticamente que hayan soñado. Y viene el enemigo que te pone ahí la tentación de la infidelidad. Mira, te voy a interrumpir ahora, fíjate. Ahí viene. Uno de los consejos que siempre doy. Si estás enfadado con tu esposa, seas pastor, seas trabajador, empresario, y sueles viajar porque tienes que viajar, nunca viajes estando enfadado con tu pareja. Nunca. Nunca te vayas de viaje estando peleado con tu pareja. Vas a tener la tentación en la puerta. Seguro. Y eso es así de claro. El problema es cómo... Yo hice una predicación hace mucho tiempo que era para parejas, que era durmiendo con el enemigo. Y salió un matrimonio, los dos tumbados en la cama y cada uno con su móvil. Y la gente empezó a decir, no, el enemigo es el móvil. No, el enemigo es la suegra. No, el enemigo es... Y al final yo le dije, es Satanás. Decía, no, mira, pone la palabra de Dios que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Es decir, tiene hambre, está rugiente, buscando a quien devorar porque no tiene comida. ¿Sabes quién es el enemigo? Tú mismo. Tú mismo eres tu enemigo. Tú eres el que estás dando paso a Satanás para que destruya, para que muerda. Tú eres el que está dando paso para que tu matrimonio se destruya. Eres tú, no es tu pareja. Dos no pelean si uno no quiere. Un nudo de 3 dobleces no se rompe. Claro, pero cuando tú quitas tu nudo directamente, cuando tú no eres capaz de ceder entre tu pareja y Dios, es solo yo, lo que yo opino, lo que yo digo, tengo razón yo es lo que yo estoy diciendo. Y no estoy hablando del respeto a la autoridad, no estoy hablando de la cordialidad entre la pareja, del conversar las cosas, estoy hablando del yo propio, como decíamos antes. Y peor todavía es no entender que el propio enemigo eres tú mismo. Tú eres el que estás poniendo la zancadilla a tu pareja. No, es que es ella, o es mi suegra, o es la circunstancia, o es la economía. ¿Y por qué es la economía? No, dice una mujer, porque es que mi marido apenas gana. ¿Y qué tal gana usted? No, yo soy abogada, genial, usted puede ayudar a su marido a mantenerlo. No, pero es que eso no dice. No. Y ya empezamos, no lo dice la Biblia. Incluso nos volvemos religiosos a veces. Empezamos a sacar lo que dice la Biblia sobre cómo tiene que ser una pareja, un matrimonio. Mira, de verdad, el primer enemigo eres tú. Y cuando tú te das cuenta de que eres el primer enemigo y te pones en manos de Dios, que Dios transforme tu vida y te conviertes en el amigo de Dios y en el amigo de tu pareja, el matrimonio es sano. Qué fuerte lo que estás diciendo, pastor, porque el enemigo eres tú. Sí. Porque, tal cual como estás diciendo, tú eres el que va a tomar la decisión. A ver. Así es. Amigos varones, nosotros somos los que vamos a tomar la decisión porque nadie va a teclear. Nadie va a teclear para mandarle un mensaje a una mujer. Somos nosotros los que vamos a entrar a esa habitación a ser infieles. Somos nosotros los que vamos a tomar la decisión de gritarle a nuestra esposa. Somos nosotros los que vamos a tomar la decisión, lamentable muchas veces, de agredir físicamente a nuestra esposa. O sea, no vamos a culpar a nadie más. Nosotros somos los primeros que dejamos entrar al enemigo y el enemigo nos empieza a destruir, pero somos nosotros los que lo terminamos haciendo. Nos usa como marionetas. Seguro. Y nosotros nos dejamos utilizar como marionetas, pero nosotros fuimos los que lo dejamos entrar. Sí, por supuesto. Entonces, ¿y el enemigo qué va a esperar? Ese momento de fragilidad, ese momento de cuando estás peleado con tu pareja, ese momento para ponerte todas... Para creer que tienes razón. Para darte, para decirte, acá está, flaco. Si tienes razón, si no... O sea, sepárate, por eso, sepárate. Y ahí va a empezar a ocupar los amigos, esos malos consejos. Va a empezar a ocupar las tentaciones. No, es que mejor, a ver, y te pone un trabajo mejor en otra ciudad, deja a tu familia y ándate a ganar dinero. Sí. O ándate con la rubia despampanante que te cruzaste. O ándate con tus amigos, ándate de borrachera. Y te la pone fácil. Pero ojo, somos nosotros los que tomamos la decisión. Sí. Entonces, y ahí cuando uno dice, somos nosotros los que tomamos la decisión, es que vuelvo al punto que te decía hace un momento cuando decimos, nos tenemos que restaurar nosotros primero. Claro, ahí está. Nosotros, varones,
y las mujeres, cada uno tiene que acercarse a Dios. ¿Para qué? Para ser juntos uno solo. Pero acercarse a Dios. Y ahí va a venir las preguntas. Alberto, ¿pero qué hacemos si uno no está cerca de Dios? Paola lo dijo la semana pasada. Ora por tu pareja. Sí. Ora por tu pareja para Clave. que Dios lo hable. Clave. Para que Dios lo ministre. Y ora por tu pareja para cúbrelo con un manto de protección para que el enemigo no lo pueda atacar. Orar en comunión juntos. Pero muchas veces, pastor, incluso en los matrimonios cristianos, o cuando uno está más cerca que el otro de Dios, hay uno que no va a querer, está claro y que está empujando hacia el otro lado. Claro. No lo vas a tomar de la mano y lo vas a llevar a una iglesia arrastrando. No. Entonces, en la pareja, ¿qué tenemos que hacer? Orar por el otro. Y bendecir, y demostrarle, honrarle, amarlo. Y te digo, yo cuando... Porque uno dice, a ver, Alberto, pero ¿por qué tú te quisiste separar? Porque Alberto, has contado las cosas malas que tú hiciste, que eran las razones para que Paola tomara la decisión. Pero Alberto, ¿por qué tú te quisiste separar? Porque yo empecé a ver en Paola, cuando Paola me presentaba un disgusto, o yo veía en Paola que estaba cada vez más distante, pero yo culpaba a Paola, bueno, entonces ya dejó de quererme. Bueno, y con esa soberbia, bueno, si ya dejó de quererme, entonces, pero yo no me ponía a analizar qué había detrás, ¿no? Luego, Paola en su momento me dice, es que te perdí el respeto. Claro, error de Paola en ese momento, porque tampoco me estaba respetando. Pero tú tienes que volver atrás y decir, ¿qué hicimos juntos para que llegara ese momento? Si una de las cosas que tenemos que entender, que el problema es ese problema ahí, pero viene desde atrás, y se viene creando desde atrás. Entonces, cada uno de nosotros tiene que sanarse, cada uno de nosotros tiene que crecer en la palabra de Dios, cada uno de nosotros tiene que estar cerca de Dios, para después juntos crear justamente esa cuerda de 3 hilos que es la mujer, el hombre y Dios siempre en medio. Si quitamos a Dios de en medio, ese cordón va a quedar solamente 2 hilos que se va a romper sí o sí. Entonces, este programa que es No te separes. Por favor, primero Dios. Sí. Primero Dios. Segundo, por favor, hermanos, hermanas, busquen consejo en la palabra de Dios. Así es. En la palabra de Dios. Y a los hermanos que están escuchando, si en algo les podemos ayudar, para eso creamos este programa. Sí, es más, ahí están las conexiones. Pueden mandar sus preguntas a través de Facebook. Está el WhatsApp de Kairos de Fe. A lo mejor no las que contestan hoy en directo, pero hay momentos en los que se pueden contestar el día siguiente, tener un tiempo de poder resolver dudas. Sería bueno que las mandarais. Se pueden mandar incluso los que se conectan a través porque son conocidos de Alberto o de Pau. Si les llegan a ellos las preguntas, lo mismo, se pueden resolver, se pueden hablar. Yo, mira, respecto a lo que está diciendo Alberto, y creo que es algo que puedo hacerlo, puedo permitírmelo, pues son gente con la que he tratado y que me han autorizado en todo momento siempre. Y yo tengo un testimonio a terceros, no voy a decir nombres ni nada, porque nadie tiene por qué saber nada. Pero había un testimonio a terceros de un matrimonio que se divorció. Llegó a divorciarse. Cuando ellos se divorciaron, no eran creyentes. Este matrimonio de repente se encuentra en un país bastante exótico, en un país árabe. Y ella asiste a una iglesia, en un país árabe. Y él, sin embargo, él tiene un nivel muy alto y él iba visitando ciertos sitios por su trabajo. Iba por trabajo y se la encontró. Y le dijo, oye, nos tomamos un café. Él, como siempre, intentando ligar. Es un tipo que se le da muy bien, tiene muy buena planta. Y ella, como dijo otra vez, este no me va a ligar. Si quiere tomarse un café conmigo, va a venir a la iglesia. Le invitó a la iglesia y acabaron yendo a la iglesia y él acabó dándose cuenta del error. Hoy por hoy es un matrimonio que ministra matrimonios con sus 2 hijos, hasta con nietos ya. Y te voy a decir una cosa. Lo que siempre me dijeron ellos, que ellos han sido formadores míos en matrimonios. Me decían, Israel, siempre en un matrimonio, en un divorcio, es culpa de 2.
yo no fui el hombre que tenía que ser, y eso pudo llevar a mi esposa a marcharse. Yo no fui la persona que tenía que haber sido, y al revés igual, yo no fui la mujer que amó a mi esposo. Yo no le transmitía cariño cuando llegaba de trabajar tan cansado. Se fue en busca de otro lugar a descansar. Excusa el que lo hizo, el que pecó, es que el que pecó es el malo. No, 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 yo la llevé a eso. Ella me llevó a eso. Y eso no justifica, pero sí que tenemos que tener cuidado. Si no nos cuidamos mutuamente, al final es cuando se destruye el matrimonio. Y esa es la clave. Es que mira, dentro del aprendizaje que mi pastor me ha ido dando en este proceso que insisto, estoy muy lejos de la perfección, muy, muy lejos. Estoy simplemente en un proceso de aprendizaje que humildemente me quiero compartir. Pero mi pastor me decía, tú eres el que guía, pero no eres el que manda, tú eres el que guía. ¿Hacia dónde la estás guiando? ¿La estás guiando a un matrimonio o a una familia de amor? ¿La estás guiando a una familia de comunión? ¿La estás guiando a una familia de comunicación? ¿O la estás guiando a una familia donde nadie se habla los problemas, donde no se tratan los problemas, donde mejor callados, donde se hace lo que tú dices porque tú eres el que paga? No, sí, las familias tabú se llaman esas. Entonces, en los cursos de matrimonio se llaman familias tabús, que no se pueden hablar nada y al final acaban explotando. Sí. Y mi pastor me dice un día, a ver, Alberto, si tu poder, fíjate lo que me dice, y esto ojalá que la gente lo logre entender tal cual como a mí me costó mucho entenderlo. Me dice, si tu poder está arraigado en el dinero, ¿qué va a pasar cuando no tengas dinero? ¿En qué te vas a firmar? Me rompió todo. Porque sí, porque yo decía, a ver, porque tú dices, no, pero es que soy una persona buena, soy una persona ética, soy una persona, soy un cristiano. Y ahí viene la otra pregunta. Ok, eres cristiano. ¿Estás haciendo lo que Dios te manda a hacer? No siempre. Y ahí te vuelve a romper. Sí. Entonces, pero te va rompiendo y lo que te va sacando son el traje de superhéroe, el ego que te pusiste solo. Y Dios lo que quiere es que te vistas de Él. Lo dijimos también en el programa pasado. Un amigo también muy querido que conocimos dentro de la iglesia que predica justamente el domingo anterior a cuando nosotros hicimos el programa, que dice, hace la analogía de los equipos de fútbol, nosotros dos que fuimos futbolistas. Nosotros salíamos a la cancha y claro, vestidos a veces con el simbolito de las 3 líneas o con el simbolito así pero uno sabe de qué va vestido. Sí. Y este amigo Kenny dice en su prédica, ¿de qué te vas a vestir? La gente cuando te ve dice, ¿este realmente es cristiano? O la gente dice, bueno, uno más de los cristianitos, de los que simplemente dicen, pero no hacen nada. De los aleluyas. O simplemente eres un personaje del mundo. Sí. Y en tu matrimonio entonces, ¿de qué te vas a vestir? ¿Te vas a vestir de un siervo de Dios con temor a Dios que va a honrar lo que dice Dios? ¿O simplemente te vas a vestir de una persona que va los domingos a la iglesia, pero que de lunes a sábado o después de que sale a la iglesia hace lo que se le antoja? Sí. Entonces, la Biblia está lleno de desobediencia. Sí. Y no el castigo, no me gusta decir el castigo, sino que las consecuencias de la desobediencia. Dios y la palabra nos da órdenes claras a nosotros. Y quizás la orden más clara es la que dije, pero la voy a volver a repetir para que no se nos olvide jamás a los hombres. Maridos, amar y no ser ásperos. Colosenses 3:19. Primera de Pedro 3:7. Trátala como un vaso frágil. Y primera de Reyes. Bueno, la Primera de Reyes es tremendo. Sí, pero fíjate, esa frase simplemente, trátala como un vaso frágil, amar y no ser ásperos. Sí. Y tú te tiras hacia atrás y dices, pero qué simple, ¿no? Parece. Pero es que parece, pero ¿por qué nos cuesta tanto? El orgullo, el no romperte al tuyo. Volvemos a lo mismo siempre, es que es el yo, el enemigo eres tú.
Eso es lo que yo creo que hoy nos está dejando claro Dios en este tiempo de programa para hombres, pero también las mujeres somos nuestros propios enemigos. Es que, o sea, yo no quería hablarlo de Pau porque quiero que ella también cuente lo que hizo bien, lo que hizo mal, en qué momento sintió esta desconexión. Porque los dos lo hemos sentido. Si esto es de a dos. Sí, claro. Yo me sentí muy lejos de Pau cuando yo empiezo a sentir esa lejanía de cariño. Y cuidado ahí, porque cuando tú quieres piel, cuando tú quieres cariño, cuidado con salir a buscarlo afuera. No. Pero es que Isra, y yo creo que va a representar a muchos hombres en el sentido de, es que es más fácil afuera. Cuidado, porque ahí es cuando estás dejando entrar al enemigo, pero hasta lo más profundo. Gracias a Dios, yo no llegué a ese punto. Porque creo que si yo llegara a ese punto, o sea, y la gente me va a decir, pero ¿por qué no lo hiciste? Porque yo tenía un límite en el que yo digo, si voy a hacer eso, mejor me separo. Ahí está mi límite. ¿Por qué? Porque más allá de la palabra, porque yo estuve muy alejado de la palabra, independiente de que yo recibí al Señor a los 11 años, tengo 42, o sea, 31 años que recibí al Señor, me bauticé en agua a los 18, pero sí estuve muy alejado entre medio. ¿Qué tan alejado? Mundo de la fiesta, mundo de la noche, todo. Y claro, ojo, yo sabía de Dios. Y yo me alejé. Y en ese alejarse obviamente te vas contaminando de cosas. Pero yo decía, dentro de esa lejanía, hay algo que yo no me voy a perdonar. Que es serle infiel a mi pareja. No, gracias a Dios no llegué a ese punto. Pero lo aprendí de una forma desde los negocios. Fíjate, no tiene nada que ver, pero ¿de dónde lo aprendí? De que alguien me dijo, Alberto, nunca hagas un negocio con un hombre que haya sido infiel a su pareja. Yo le dije, ¿qué tiene que ver? Y me dicen, muy simple. Porque si ese hombre fue capaz de hacerle infiel a la mujer que le dio sus hijos, y la mujer con la que se acuesta todos los días y llega a su casa sonriendo después de haber sido infiel, ¿qué crees que hacer contigo que no lo ves todos los días? Cuando yo entiendo la infidelidad así, yo digo, yo no puedo llegarle sonriendo a mi pareja, a mi esposa, después de haberlo hecho. Y yo ahí frenaba. Pero lamentablemente hay muchos hombres que no han frenado. Y quizás voy a tocar algunos corazones de hombres que sí lo han hecho y no han conversado con sus esposas. Primero hablen con Dios, ríndanle cuentas a Dios, pídanle perdón a Dios. Porque Dios no les mandó a hacer eso, fue el enemigo el que los impulsó. Pero primero sanen sus cuentas con Dios, que es un poco lo que hablábamos al comienzo. Sí. Si yo quiero restaurar mi matrimonio, primero arreglo las cuentas con Dios, crezco en Dios, para llenarme del amor de Dios, para llenarme del respeto de Dios, para llenarme de la paz, y de ahí voy a buscar a mi mujer y le transmito justamente eso, de la paz de Dios, del amor que nos enseña. Y a esos maridos que sepan, esos maridos o esas mujeres, hoy en día ya estamos en un mundo en el que da igual quién, que sepan que hay restauración, que hay perdón, que todo se perdona desde el amor de Dios. Cuando uno se deja transformar por Dios, hasta esas cosas que parecen tan graves acaban siendo sanadas por Dios y son utilizadas por Él para sanar a otros. Y bueno, estamos ya llegando a nuestro tiempo final. Alberto, ¿alguna cosa pendiente? No me robe tantos minutos, me quedan 9 minutos. Te quedan 9 minutos ahí. Estamos ahí ya a punto. Voy a contar una... O sea, para matizar y conclusiones. Sí, voy a contar algo que yo le preguntaba a Pau cuando estábamos discutiendo. Y yo le decía a Pau, si tienes tantas quejas en contra mía, ¿por qué no te separas? Y Pau me rompía y me decía, porque le hice una promesa a Dios, porque te elegí. Cuando me dice te elegí, me dice, yo no me casé por amor, yo me casé porque te elegí como mi compañero de vida y yo quería caminar contigo al lado de Dios. Eso es más que amor. Y ella me dice,
Porque el amor se puede acabar, la belleza se puede acabar, el dinero se puede acabar, pero Dios no se acaba. Cuando Pau me dice eso, me rompe en pedazos, porque yo estaba montado en, bueno, entonces nos separamos. Y tú ves una mujer resiliente, que guardaba silencio, que sí se mantuvo muy lejos de mí, sí. Y eso también me hizo dudar mucho. Pero una mujer que fue el pilar. Y ahí es donde uno empieza a descubrir esa ayuda idónea. Porque yo quería reventarlo todo y ella quería seguir uniendo. Paola estaba mucho más cerca de Dios. Paola es la que me vuelve a la iglesia. Entonces, mujeres, oren por sus parejas. Oren por sus maridos. Porque hay veces en que nosotros los hombres lloramos en silencio. Sí, no, lloramos mucho más en silencio que... Muchas veces nosotros los hombres lloramos en silencio, muchas veces nos guardamos las cosas. O sin lágrimas, incluso. Muchas veces nos toca poner el pecho a las balas y seguir adelante. Y muchas veces no contamos por no parecer frágiles. Hombres, sean frágiles al lado de sus mujeres, porque son ese bálsamo que puso Dios. Dios es muy inteligente. Por algo puso una mujer al lado de nosotros desde la creación. Para hacer esa ayuda idónea y para levantarte cuando te caes. Yo creo que la mejor representación de que Dios está al lado de nosotros es esa mujer que camina al lado de nosotros. Y lo tenemos que entender así, mis estimados varones. Porque cuando nos caemos, llegamos a casa y la mujer nos levanta. A su forma. Con una sonrisa, con un abrazo, con un plato de comida caliente, o con simplemente decir, las miradas, mi amor, aquí estoy. Ahora cuando ya empezamos a restaurar nuestro matrimonio, y aquí voy cerrando, cuando empezamos a restaurar nuestro matrimonio, gracias a Dios, Paola tuvo en un momento, que esto pasó hace creo que un mes, en un momento muy duro para mí, cuando me decían que había perdido nuevamente otro negocio muy importante. Paola, por primera vez, y yo se lo dije, por primera vez, y eso era solamente gracias a Dios, por primera vez me dice, mi amor, aquí estoy al lado tuyo y no te vas a caer porque ahora luchamos juntos. Eso solamente lo puede hacer Dios. Entonces, mis queridos varones, que este programa quizás fue mucho para ustedes, ya la próxima semana lo veremos con Pau, el general, y él le hablará a las mujeres. Varones, la orden es clara. Amar a nuestras mujeres, no ser ásperos, tratarlas como un vaso frágil, y nosotros acercarnos a Dios, aprender de Él, porque el amor que Dios ha tenido por su iglesia es lo que justamente nos manda a hacer. Amar a nuestras mujeres como Dios y Jesús amó a su iglesia. Sí es. Y nos va a costar, porque somos brutos, porque tenemos ego. Pero el único que puede construir un hombre nuevo es justamente la palabra y Dios. Si queremos restaurar nuestros matrimonios, por favor, primero Dios. Y acuérdense esa frase de que no es de la Biblia, pero si queremos aprender a volar, no le preguntamos a las gallinas. No. Si queremos ser buenos maridos, no le vamos a preguntar a gente que no lo ha logrado. Vamos a ir a la palabra, donde es Dios el que nos está enseñando qué es lo que tenemos que hacer. Ahora te voy a dejar a ti que cierres este programa. Nada. Pues, como dice Alberto, el volar es Dios el que nos enseñó cómo las águilas se restauran, cómo las águilas tienen ese vuelo, ¿verdad? Y a veces somos tan bobos que queremos ser esas gallinas, esas perdices que corren y que son atropelladas por los coches porque no quieren echar a volar. Resulta que las perdices saben volar, pero cuando llegan a tener miedo solo corren. Y a veces hacemos eso los hombres, con el miedo. En lugar de intentar echar a volar, hacer las cosas como debemos, nos ponemos a correr, al lado contrario. Entonces vienen y nos da el golpe, ¿verdad? Y se destruye todo lo que había. Yo por experiencia propia os puedo decir de que todo es perdonable, de que todo se restaura, de que Dios es fiel, de que Él levanta matrimonios. Nosotros trabajamos un ministerio que se llama Libres para Amar, hemos servido mucho con ello. Es el ministerio que damos a los matrimonios en la congregación. Sé libre para amar a tu pareja. Pero para ser libre para amar a tu pareja tienes que entender cómo te creó Dios, como hombre y como mujer, y saber lo que la Biblia dice de cómo es una mujer y cómo es un hombre en Dios. Y eso hace matrimonios fuertes, unidos y matrimonios para toda la vida.
Así que una vez más, daros las gracias por escucharnos. Os dejo con la música de Tercer Cielo, 1 más 1, con Alberto, con Pau desde su casa. Un abrazo, Pau, y a Fran. Fran, ponte bueno, os queremos. Y la semana que viene los tendremos a los dos, yo creo que sí. Y algún día tendremos a Fran. Vamos a traer a Fran un día aquí para que vean el tesoro cuando alguien siembra bien, ¿verdad? Así es, un abrazo grande, mi amor, un abrazo grande a nuestro hijo y gracias a toda la gente, que Dios los bendiga y quédense con eso, para restaurarse primero al lado de Dios. Ahí